¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos, participen con nosotros directamente en el chat del programa o en un correo de voz en redholística.com. Como habíamos comentado la semana pasada, las grandes revoluciones o los grandes cambios no se generan con violencia, sino las hacen los grandes hombres y sus ideas. Para platicar de esta revolucionaria idea que significó Francisco de Asís, me acompaña en esta ocasión el padre José Manuel Laseca. Padre, gracias por estar con nosotros, un placer, un honor tenerlo aquí. Y iniciando como siempre, pues el tema, padre, eh, claro, Francisco, que lo vimos la semana anterior, un ser humano en toda la extensión de la palabra, de lo que es un ser humano, pero quienes lo siguen, los franciscanos, ¿qué significa la identidad de ser un franciscano? Bueno, pues un franciscano es una persona que trata de asumir el estilo de vida que, bueno, pues que abrió, podríamos llamarlo así, Francisco de Asís. Y bueno, Francisco de Asís lo único, bueno, bastante es, ¿no? Identificarse de tal manera con Jesús y su proyecto del reino de Dios en medio de los hombres, que esa pasión y esa fascinación que tenía por Francisco de Asís por Jesús, luego él a su vez la transmite o hasta la contagia, podríamos decir, a esos, en primer lugar, sus amigos conocidos de Asís y del entorno, y posteriormente, poco a poco, conforme se fue conociendo ese nuevo estilo de vida de Francisco de Asís, un estilo de vida pues como tratando de volver a la frescura y a la simplicidad del Evangelio y del proyecto de Jesús. El caso es que suscitó tanto interés en personas que lo conocieron, que poco a poco ese pequeño grupo de discípulos y amigos de Francisco de Asís se fue ampliando, y bueno, pues en vida de San Francisco llegaron a ser a bastantes miles de hermanos que se unían a su proyecto. Y bueno, no solamente eran hombres que se sumaban al proyecto de Francisco de Asís, ese proyecto de vida, de vivir en la sencillez del Evangelio, sino también pues mujeres. Tenemos el caso de Clara de Asís, que se sintió tremendamente atraída pues por la persona de Francisco, pero sobre todo por ese estilo tan radical de vida de Francisco, en la sencillez, en la pobreza, en el servicio a los demás, en la itinerancia. El caso es que, bueno, pues junto a Clara también se empezó a agregar una comunidad de mujeres, y tomaron su propio estilo de vida. Y no solamente eso, sino que además de los hombres, además de las mujeres capitaneadas por Clara, también empezó a propagarse este estilo de vida entre personas, pues familias, casados, que se acercaban a Francisco de Asís y le decían: oye, también nosotros nos gustaría como hacer nuestro tu estilo de vida, ¿qué podríamos hacer? Y bueno, pues surgió lo que se llama, nosotros le definimos así, la orden franciscana seglar. O sea, son personas que en el mundo, en sus trabajos, en sus familias, en sus ocupaciones, donde sea, en su estado y condición, pero tratan de hacer suyo también ese proyecto de vida pues evangélica, en la fraternidad, en la paz, en la alegría, y bueno, pues construyendo juntos un mundo mejor. Así que por eso te digo que del tronco que llamamos así a Francisco de Asís surgieron ramas. Y bueno, pues han sido muy fecundas, porque a lo largo de estos 800 años que tenemos ya de historia como familia, como espiritualidad, pues bueno, yo creo que se han logrado pues grandes avances. De alguna forma, por ejemplo, ¿no? El que las cruzadas se separaran, yo pienso que en parte se debe precisamente a ese espíritu pacifista de Francisco de Asís, que él, bueno, pues en aquel tiempo, en la Edad Media, un tiempo convulso, con muchísima violencia, y no solamente entre cristianos y musulmanes, sino que también entre los mismos cristianos, entre los nobles y los burgueses, entre distintos, el emperador y el papa, y bueno, había mucha violencia, ¿no? Y bueno, pues Francisco descubre
que es urgente afrontar esa situación de violencia, y como te decía, pues por ejemplo va hasta Egipto, intenta y se entrevista con el sultán, y bueno, pues su deseo sería que, pues, que se pararan las guerras, ¿verdad? Y bueno, pues yo pienso que ese espíritu pacifista de Francisco y de los hermanos que siguieron el ejemplo de Francisco, poco a poco se fue propagando, y bueno, pues se acabaron ese tipo de luchas violentas, y bueno, pues eso en parte yo pienso que es gracias a ese espíritu evangélico de Francisco de Asís. Y, padre, Sí. ¿y cómo es que no se fractura? Desafortunadamente hay que considerarlo así, la iglesia, y sobre todo en aquellos momentos, también significaba estatus y poder y una jerarquización. La idea revolucionaria de Francisco de regresar a la parte más fundamental, que es Jesús y el Evangelio, rompía un poco con esto. ¿Cómo es que no se fractura? ¿Cómo es que se puede seguir en una época donde había una guerra en promedio cada 7 años? Es increíble, es una realidad, era brutal. Sí, sí, Es, era un tiempo muy, muy violento. sí, muy, muy, muy violento. Estamos terminando la Edad Media, iniciando lo que posteriormente se le llamará el Renacimiento, ¿no? Y bueno, pues fueron tiempos muy convulsos, con muchísima violencia. Las ciudades se estaban rebelando contra ese sistema feudal en el que, bueno, pues terrateniente, conde, marqués, duque, quien fuera, pues tenía la propiedad no solamente sobre una extensión de terreno, sino también sobre las personas que habitaban en ese territorio, ¿no? Y por eso las ciudades empiezan a agruparse, las personas que se liberan o se independizan de los señores feudales, y comienzan un nuevo estilo de vida, en el que, bueno, pues ya no es un estilo agrícola, sino ya más es un estilo, diríamos, donde el comercio, los artesanos adquieren pues también un estatus, ¿no? Bueno, el caso es que Francisco precisamente no es noble, aunque él me imagino que ya el viernes pasado estuvieron hablando de ello. Sus anhelos, sus ideales eran precisamente alcanzar esa nobleza, que lo intentó apuntándose, también lo hizo él, apuntándose a las guerras contra Perugia, pero bueno, finalmente descubre que la vida no es más plena cuantas más cosas tiene uno, cuantas más riquezas acumula, o cuantas más títulos o poder, sino precisamente quien se vacía de todo, se desapropia de todo, tiene la oportunidad de llenarse de amor, de llenarse de fe, llenarse de esperanza, llenarse de paz. Y bueno, el caso es que en ese contexto Francisco ve la situación que vive la iglesia, que ciertamente pues no era una situación muy adecuada en cuanto a fidelidad evangélica. Pues no, los señores obispos, los señores abades de monasterios y demás jerarquías, pues vivían como los señores feudales de su tiempo, o sea, era lo cotidiano, ¿verdad? Y Francisco, siendo consciente de esa realidad tan alejada de la sencillez evangélica, de la pobreza del evangelio, en lugar de tomar una actitud crítica destructiva, diríamos, como hubo otros grupos, los albigenses, los cátaros, hubo muchos movimientos que en sus inicios lo que pretendían pues era pues eso, una llamada de conversión a la jerarquía de la iglesia y a toda la iglesia para volver a la fuente que es el evangelio, ¿no? El caso es que esos grupos en su crítica se radicalizaron tanto que llegaron incluso hasta la violencia, ¿no? Sus denuncias terminaron siendo pues castigos contra aquellos que pues según ellos pensaban no era el modo correcto. Total que Francisco es consciente de esa situación y es un reformador de la iglesia, pero la va a reformar no desde fuera criticando, sino desde dentro y amando, porque entiende, ¿verdad?, que solamente el amor puede construir. El odio, la violencia, lo único que se logra es pues las rupturas, las divisiones, la destrucción, la muerte. Y el amor es la vida, ¿no? Y cuando uno ama a algo, aunque vea que está mal, pues desde ese amor puede reconstruir y ayudar. Y bueno, pues hay un pasaje en el que dicen que el Papa Inocencio III tuvo un sueño en el que
veía que San Juan de Letrán, San Giovanni Laterano, allá en Roma, donde en aquel tiempo era la sede del papado, pues que estaba desmoronándose. Y vio aún en su sueño un hombrecillo muy sencillo que estaba como sosteniendo ese edificio material que se estaba desmoronando. Dicen, ¿verdad?, que a raíz de ese sueño aprobó el estilo de vida de Francisco, porque Inocencio se resistía por lo que estaba comentando. Había algunos grupos que en un primer momento pues pareciera como que su intención pues era honesta y seria, pero que terminaron pues por tomar otros caminos de violencia que no construyeron nada. Y sin embargo Francisco logró mucho más con esa actitud desde dentro y amando, logró mucho más que esos otros movimientos que algunos de ellos pues terminaron también en violencia física. Pues hubo incluso hasta en Francia una cruzada contra los albigenses y todo eso, ¿no? Por desgracia, cuando se radicaliza uno mucho, pues puede caer en esas actitudes de cerrazón, de dogmatismo, yo solo tengo la razón, y fanatismo también. Pero también aquí me ha surgido una pregunta que es harto interesante con respecto a la forma de considerar y pensar de Francisco. Si seguimos los evangelios tal cual son, en la forma humana y correcta, nos enfrentaremos a algo. El hombre puede alcanzar la libertad total, que es el reto esencial del ser humano, ¿no? El más absoluto. Bueno, yo pienso que todo ser humano lo que aspira pues es que vivir, pues diríamos, en plenitud, o le llamamos felicidad a eso, ¿no? Una situación en la que la persona pues se siente libre, se siente querido, se siente valorado, pues todo aquello que a uno le hace ser más persona y sobre todo pues en paz, ¿no? Y bueno, pues nosotros los cristianos a eso le llamamos la salvación. Dios envió a su Hijo Jesucristo pues para darnos esa salvación. Y no solamente una salvación terrena, sino una salvación eterna. En el Evangelio de San Juan, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es nuestra vocación, vida en abundancia, vida en la plenitud de nuestra humanidad. Así que, bueno, pues Francisco es lo que descubre, que esa vida plena no se la dan las cosas, no se la da el dinero, no se la dan los títulos nobiliarios, no se la da el poder, y lo buscó. No se la dan las parrandas, como también lo hizo en su tiempo joven, ¿verdad? Buscó por muchos caminos, pero finalmente descubre que el único camino que le da esa vida plena es Jesús. Yo soy camino, verdad y vida. Y en Él encuentra esa vida plena a la que Dios llama a todos, a todos. No nos ha dado una vida para que la gastemos a medio gas, sino en plenitud, ¿no? Pues yo creo que eso sería la aspiración de todo ser humano. Pero yo me refería estrictamente a la libertad total de espíritu. Eso puede romper mucho con el asunto de institución en una religión, en una iglesia, etcétera. Bueno, lo que pasa es que toda organización humana necesita unas estructuras. Hasta la familia es institucional. La familia, que es pues un núcleo donde venimos a este mundo, ¿verdad? Cada uno tiene un rol, cada uno tiene una función y desempeña pues lo que le corresponde, ¿no? Y eso pienso que es hasta en la naturaleza, pues todo está estructurado y organizado, claro. El cosmos, todo tiene un orden. Y la idea de libertad de Francisco, cómo se va compaginando y desarrollando con respecto a esto, lo platicamos en un minuto. Hacemos un pequeño corte, gracias. Bueno, de acuerdo.